Buenos días, Licen. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nicolás Escobar y hoy junto a mis compañeros Mateo Álvarez y Anthony Kanki les vamos a hablar de las normas de contabilidad número 1. Como tal, para empezar, es necesario dejar claro algunos conceptos. Entonces empezamos por el primer punto, que sería los principios y las normas técnico-contables, que generalmente son aceptadas para la preparación de los estados financieros. La expresión principios y normas hace referencia a todo el conjunto de conceptos básicos y reglas presupuestos que condicionan la validez técnica de un proceso contable y su expresión final traducida en un estado financiero. Entonces hace referencia a todos los conceptos básicos y a las reglas presupuestos, los cuales nosotros aplicamos al momento de realizar un estado financiero y en la expresión final que es esta misma. Dentro de todo este conjunto de conceptos y reglas, se los clasifica desde lo más general a lo más particular. Esta clasificación viene de la siguiente forma. El principio fundamental que sobre esto es que se hace todo cualquier estado financiero o donde cualquier contador se deba tener para ejercer como tal su cargo. De ahí vienen los principios generales, que vienen constituidos por conceptos básicos y las normas particulares, las cuales van constituidas por reglas. Para eso empezamos con el capítulo 1, que son los principios contables. El principio fundamental o el postulado de la contabilidad es la equidad, y esta se establece de la siguiente forma. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante de la contabilidad y al mismo tiempo el contador en sí, puesto que quienes sirven o utilizan estos datos se pueden encontrar ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. Así que de esto depende que los estados financieros se preparen de un modo en el que se refleje la equidad de los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa. Esto no tiene que ser confundido con la igualdad, puesto que la equidad hace referencia a la parte que le corresponde a cada persona, mientras que la igualdad como tal reparte todo a partes iguales sin necesidad de tomar en cuenta otros factores. Como tal, tenemos 13 principios generales, los cuales, como ya se mencionó antes, son los conceptos básicos a los que se tienen que hacer referencia al momento de realizar un estado financiero. El primero de estos es el ente y este se establece de la siguiente forma. Los estados financieros siempre manejan un ente como un elemento subjetivo o algo aparte, como un tercero, porque un ente es muy diferente a lo que es una persona, porque una misma persona puede producir distintos estados financieros con varios entes de su propiedad. El siguiente punto son los bienes económicos, que hacen referencia a los bienes materiales y no materiales que poseen valor económico, y por ende estos son susceptibles a ser evaluados en términos monetarios. La moneda de cuenta, sabemos que los estados financieros reflejan un patrimonio, pero este patrimonio necesita ser manejado en un mismo recurso que se emplea, y este es la moneda. Para que puedan ser comparados todos en un mismo término, por así decirlo, generalmente se utiliza como una moneda de cuenta al dinero que tiene curso legal en el país en el cual funciona determinado ente. El principio de la empresa en marcha. Salvo que una indicación nos diga lo contrario, siempre se sobreentiende que un estado financiero se realiza a una empresa que actualmente se encuentra ya cumpliendo las funciones por las que fue hecha este mismo ente. Entonces se considera que, como tal la mención, una empresa se encuentra en funcionamiento. La evaluación al costo. Esta hace referencia al valor del costo, que es el valor de la adquisición o de la producción, y es uno de los criterios principales y básicos para la evaluación,
que condiciona la formulación de los estados financieros, también llamados estados de situación. El ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión en determinado tiempo, ya sea por razones de administración, legales o físicas, como tal cumplir los compromisos financieros. El devengado como tal se debe considerar que, bueno, sirven para realizar un estado económico y como tal este principalmente hace referencia al compromiso que existe al momento de un ingreso o gasto se origina. Por ejemplo, es el compromiso que existe cuando un ingreso o gasto se va a dar. Así que se considera ya como tal como un incremento o un decremento dentro del patrimonio y de un ente. La objetividad. Los cambios en los activos pasivos siempre tienen que reconocerse en un registro contable. Tan pronto como sea posible, se los tiene que medir objetivamente y expresar eso mismo en la moneda de cuenta. La realización. Un estado económico se debe computar siempre y cuando éste no esté realizado. Así que antes de realizar como tal cualquier cómputo de algún dato, este tiene que ser revisado previamente. La prudencia. Esto significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento activo, se debe optar por el de costo más bajo o también con la operación que se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Y por último, bueno, por penúltimo, antepenúltimo, la uniformidad. Todos los principios generales que ya fueron mencionados, cuando al momento de su aplicación, deben ser utilizados para preparar los estados financieros y deben ser aplicados uniformemente cada uno de estos, dependiendo del ejercicio a otro que se vaya a realizar. La materialidad enfoca lo que es el significado o el valor relativo que tienen determinados activos o demás. Y por último, la exposición. Todo estado financiero debe contener una información, ya sea, bueno, que debe estar previamente discriminada y esta tiene que ser adecuada para la interpretación de la situación financiera por cualquier contador, para de esta forma poder entender los estados económicos a los que esto se refiere. Bueno, ahora yo voy a continuar con la exposición con el capítulo 2, que son principios y normas generalmente aceptados. Bueno, estas son reglas que los contadores aceptan y utilizan en la contabilización de operaciones que afectan al patrimonio de los entes. Eh, Estos han sido formulados, han contribuido y han formulado estas reglas organismos profesionales y oficiales de la doctrina y en ciertos casos de la jurisprudencia. Esto no quiere decir que no puedan incorporarse nuevas reglas en un futuro a medida que estas eh, se generalice su aceptación. Em, la exposición de las mencionadas normas se realiza sin sujeción a fórmula de balance alguna, atendiendo solamente a un principio básico de clasificación financiera y funcional. Cabe también decir que estas normas se refieren al aspecto intrínseco y extrínseco del estado financiero de las empresas. A continuación vamos a enumerar las normas consideradas generalmente aceptadas. Primero están los activos afectados a operaciones del objeto ordinario del negocio. Primero está dinero efectivo y otros bienes asimilables. Al contabilizar estos bienes, solo se consideran aquellos en poder efectivo de la empresa a la fecha del balance y no deben excluirse aquellos que, aunque a disposición de pago, no han salido del poder de la empresa a la fecha del balance. En caso de que estos bienes tengan restringida su disponibilidad, deberán figurar bajo un rubro aclaratorio. Después están los derechos crediticios sobre terceros. Estas cuentas representan importes a cobrar a favor de la empresa como consecuencia de operaciones que hacen a su objeto ordinario. Cuando la disponibilidad de estos bienes se hallase restringida,
deberán figurar bajo rubro aclaratorio. Aquellos saldos cuya exigibilidad tenga un plazo menor a un año de aquellos que tienen un plazo mayor a un año. Dentro de estos están las previsiones para quebrantos de deudores, puesto que las empresas tienen que prever que no van a poder cobrar todos los importes de deudores. Por lo tanto, los importes por cobrar de deudores que no sean considerados realizables deberán contribuir a una cifra de previsión para quebrantos. Esta cifra deberá ser determinada en base en la experiencia de años anteriores y eh, en base al futuro inmediato. Después están las previsiones para descuentos y bonificaciones, que es que cuando es norma de la empresa conceder descuentos y o bonificaciones, corresponde determinar su importe de acuerdo a la experiencia. Después están los bienes de intercambio ordinario o habitual. Se establece que estos bienes deben valuarse a la fecha del balance de su valor de costo. Si el valor de la plaza es inferior en dicha fecha, deben reducirse a ese valor, salvo las variaciones de precio accidentales y de poco monto. La determinación del costo. El método empleado para determinar el valor del costo debería aplicarse uniformemente de periodo a periodo, sin referencia a los resultados del ejercicio, y debe conformarse razonablemente con prácticas establecidas dentro del mismo tipo de comercio o industria. También debe crearse una prevención en épocas de balance general por la pérdida que pudiera ocurrir en la venta de mercancías. Por ejemplo, cuando se ha comprometido la operación sin tener en existencia la mercadería ni haberse contratado su compra y habiendo alzas en precios de plazas y por analogía se han comprometido compras de mercancías sin haber contratado su venta cuando los precios de plaza están en baja. Esto, en otras palabras, quiere decir cuando una empresa ha comprado una mercancía, pero todavía no tiene un comprador y los precios están bajando, los precios de esta mercancía están bajando, por lo que esta empresa tendría una pérdida. O cuando una empresa ha vendido un producto que todavía no tiene en sus manos, que todavía no ha comprado y los precios de este producto están subiendo. En ese caso también la empresa tendría una pérdida. Por lo tanto, tiene que haber una previsión de esto. También tiene que haber una previsión cuando existen artículos averiados, fuera de moda, o hubiera existencia de mercancía en exceso de la capacidad de absorción. Deben evaluarse su probable valor neto de realización, previniéndose la pérdida por merma, deterioro o difícil venta. Por ejemplo, en el caso de que una empresa tenga demasiada mercancía y no la pueda vender, también tiene que tiene que tener una previsión para estas pérdidas. También tiene que haber una previsión donde las características del negocio justifiquen que deben crearse previsiones adecuadas para contrarrestar posibles futuras pérdidas. Y por regla general, la registración de las mercancías en los libros de contabilidad, en lo que se refiere al movimiento durante el ejercicio, debe ser al valor del costo, establecido de acuerdo con los siguientes principios generales. A, en explotaciones comerciales y B, en explotaciones industriales. En las explotaciones comerciales, el valor por el que los productos adquiridos ingresan a las existencias es el precio según factura deducidos los descuentos comerciales más los gastos necesarios, incluidos seguros y derechos aduaneros, hasta que el producto esté en los depósitos del comprador. En las salidas de productos de los distintos rubros de existencia podrán computarse por cualquier método aceptable, tal como primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, identificación específica, costo promedio ponderado, costo de existencia base, etc. Y después están en explotaciones industriales, que comprende la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de la fábrica, con el fin de obtener el costo unitario del producto elaborado. En el costo de materia prima debe computarse el valor de factura neta de descuentos comerciales más los gastos necesarios, incluso seguros y derechos aduaneros, hasta poner la mercadería, en el depósito del comprador. Y se recomienda no deducir del costo los descuentos de caja, que se consideran como beneficios financieros. En gastos indirectos de fábrica entran las amortizaciones del activo fijo, como por ejemplo, si yo tengo una máquina
y la compro por un precio hoy, después de 10 meses de uso no va a tener el mismo precio, va a tener una devaluación. Eso entra en amortizaciones de activo fijo que va a gastos indirectos de la fábrica. También entran en gastos indirectos de la fábrica los gastos anormales, como podrían ser desperdicios anormales de materia prima, no utilización casual de la mano de obra, reparaciones extraordinarias, no utilización de la fábrica a la capacidad prevista, etcétera. Y no deben computarse en el costo de los productos en elaboración, sino que deben ir directamente en pérdidas del ejercicio. Tampoco deben incluirse en gastos indirectos de fábrica los gastos administrativos o generales, ni ningún gasto que no tenga que ver directamente con el proceso productivo, ni los gastos de almacenamiento de los productos ya terminados. En el caso de gastos indirectos de fábrica que se relacionen con futuras producciones, se aconseja diferir su absorción, es decir, dejarlas para el momento de esa producción. Em, los costos de producción pueden establecerse ya sea basados en cifras reales o en predeterminadas. Y en determinadas explotaciones donde se manifiesta dificultad para determinar el precio del producto, se acepta una evaluación basada en los precios vigentes de plaza. Después están los bienes para uso de la explotación o ente. En este rubro incluye el conjunto de bienes tangibles aplicados exclusivamente para la explotación de la empresa, de permanencia relativamente constante o inmovilizada. Integran tal rubro bienes como los siguientes: bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento, bienes sujetos a depreciación y bienes sujetos a agotamiento. En bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento entrarían terrenos para la explotación industrial o comercial. En bienes sujetos a depreciación entrarían edificios, maquinarias, equipos, muebles, etcétera. Y en bienes sujetos a agotamiento entrarían minas, yacimientos petrolíferos, canteras y bosques, donde obviamente hay un agotamiento de los recursos naturales. Los bienes indicados en el B y C debe verse su depreciación y su agotamiento en los libros contables. En el caso del inciso B, dichas pérdidas de valor deben reflejarse siempre en contabilidad de las empresas en forma de depreciaciones acumuladas para que se puedan revelarse los valores de origen y las disminuciones que los afectan. Y en el caso del inciso B, bienes sujetos a agotamiento, también deben verse en contabilidad de las empresas en forma de amortizaciones acumuladas. La contabilización de los inmuebles, plantel y equipo, es decir, activos fijos, deberá efectuarse sobre la base de costo. En el caso de que no se hace la contabilidad de la contabilización del costo inicial, debe indicarse de forma clara y precisa con mención de la fecha y base de la tasación o reevaluación. También entran en este rubro de bienes para uso de la explotación o ente, todos los repuestos para los bienes de uso de la explotación o ente. También en cuanto a la capitalización de intereses abandonados a terceros, se permitirá con estas condiciones: A, afectación comprobada del dinero proveniente del préstamo a la adquisición de un bien, y B, limitación de los intereses capitalizables a aquellos que corresponden al periodo entre el día de obtención del préstamo y aquel en que el bien adquirido empieza a ser utilizado económicamente por el propietario, cuando la fecha del balance aún no se ha elevado a la escritura pública la transferencia del dominio de algún inmueble. El mismo será objeto de una nota aclaratoria o figurará en una cuenta específica. Finalmente, terrenos, edificios y maquinaria, unas aclaraciones. En terrenos deben distinguirse la existencia de terrenos ocupados por la empresa para su negocio y terrenos para la compra y venta de estos. En el caso de estos últimos, estos deben incluirse como inversiones. Además, en el precio de compra de un terreno debe incluirse cualquier costo de la compra,
y también el rellenamiento y desagüe de los terrenos, como también cualquier desembolso relacionado a la adquisición de los terrenos y sus mejoras. En el caso de edificios, eh, edificios que se adquieran terminados figurarán por su precio de costo más los gastos inherentes a la compra, comisiones, escrituración, honorarios, etc. Y en el caso de construcciones, deben tenerse presente dos situaciones. La situación en la que hay una demolición y en el caso en la que no. En el caso de que haya una demolición, el precio de la demolición irá incluido en el importe total de la compra, con una previa deducción de los materiales recuperados. Y en el caso de que no haya una demolición, deberán capitalizarse durante la construcción todos los gastos inherentes a la obra, incluso seguros, impuestos, indemnizaciones por accidentes, primas pagadas a inquilinos legales por desalojos. Y en maquinarias y equipos e instalaciones, el costo de maquinaria y equipo que se imputa al activo debe incluir además el costo de adquisición, el costo de instalación, mano de obra, etcétera. Y en caso de que el, los trabajos personales sean de la empresa, deben capitalizarse todos los gastos a la obra, incluso seguros, impuestos, indemnizaciones por acciones, etcétera. En camiones y vehículos deben incluirse el costo inicial de todos los accesorios y mejoras posteriores. Y la depreciación o amortización de estos bienes, según sea el método que se adopte, deberá efectuarse de acuerdo con criterios mantenidos uniformemente de un ejercicio a otro. Las alícuotas de depreciación se aplicarán sobre el costo de origen y se entiende que se emplean para el supuesto de que haya habido un uso normal. En el caso de que se haya variado sensiblemente el uso, deberá tomarse en cuenta esto para modificar como corresponda a la respectiva alícuota. Mi nombre es Anthony Kanki y voy a continuar con activos intangibles. Los activos intangibles comprenden derechos y otros bienes inmateriales que figuran por su precio de costo. Estas pueden evaluarse de distintas formas. Una de estas son las marcas. Las marcas integran su costo en gastos legales, de inscripción, dibujos, diseños. Esta está sujeta a amortizaciones. Fórmulas. Las fórmulas forman gastos de desarrollo, investigación o valor de adquisición. Esta igual está sujeta a amortizaciones. Llave. Debe figurar en el balance a su costo. Debe figurar en el balance a su costo en el caso de haber sido abonada en el momento de su compra. Sin no darse este caso, la amortización debe analizarse en cada caso. Las patentes. Se registran a su costo cuando ha sido obtenida por la empresa y se capitalizan los gastos de experimentación, investigación y desarrollo hasta su posesión definitiva. La amortización de estas patentes debe contemplarse bajo tres factores: transcurso del tiempo, reemplazo y obsolencia, propiedad literaria y reproducción o derechos de autor. El costo está formado por el valor de adquisición, gastos legales y de inscripción. Concesiones y franquicias. Integran su costo los gastos legales y otros que hubieran obtenido al momento de la obtención de las mismas. Las amortizaciones deben operarse dentro de su vida legal. Las que son otorgadas a perpetuidad no necesitan ser amortiguadas. Y las revocables, por simple disposición, es recomendable que se amorticen de manera rápida. Gastos adelantados y cargos diferidos. Estos representan costos que han de incidir en ejercicios futuros. Si no se puede uno de estos cargos, es común diferirlos, es decir, tomarlos como otro cargo. Colocación de capital. Activos afectados a operaciones al margen del objeto ordinario del negocio. Esto consiste en la colocación de capital en cualquier tipo de bien. Esta se divide en valores mobiliarios con cotización, la cual debe evaluarse en la fecha del balance general. Los valores mobiliarios sin cotización. Estas figuran por su costo, el que deberá ser disminuido cuando la baja sea de importancia o tenga carácter estable. Cuotas de capital. Aportes. Estas son el aporte realmente entregado por parte de la empresa, sin pérdidas a menos de que haya pérdidas definitivas. Seguros de vida. Esta se considera una inversión fija.
el valor de rescate de los seguros de vida de los dueños, socios, miembros de la empresa. Esta favorece totalmente a la empresa. Derechos de terceros y propios sobre el activo. Derechos crediticios de terceros. Incluye todas aquellas cuentas que representan obligaciones o deudas hacia terceros o personas externas a la empresa. Derechos de terceros en expectativa o indeterminados. Esta incluye estimaciones que efectúan a la fecha del balance general, ingresos o utilidades diferidos. Este rubro incluye cuentas que representan beneficios que serán liquidadas a la siguiente fecha del balance general. Capital, reservas y resultados. Esta se divide en dos, que son capital y reservas, y la otra que es resultados. Capital y reservas es un rubro. Capital es el capital sumado a las reservas y resultados, disminuido por los importes pendientes de integración que se expresa en la participación de los dueños de la empresa. O también dicho reservas de capital y reservas de utilidades. Resultados. Determinan los resultados brutos, los resultados netos y las partidas de naturaleza extraordinaria. Esta última se divide en gastos de venta o financieros o gastos de administración. Eventualidades o contingencias. La decisión número 1 es el consejo del técnico de autoría y contabilidad del Colegio de Economistas de Bolivia. Esta considerando el artículo número 3 de la resolución número 3, tomada el 4 de octubre de 1978. Que esta facultad del CTAC se adopta siguiendo las normas de aprobación prescritas en los artículos 4 y el transitorio de la resolución antes citada. Resuelve. Aprobar como decisión número 1 los principios de contabilidad generalmente aceptados, recomendados por la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad. Esta fue realizada en Mar del Plata, en la República de Argentina. Sanciones del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores de Bolivia. La presente norma ha sido sancionada por el CEN del Colegio de Auditores de Bolivia en su sesión ordinaria tomada el 16 de junio de 1994 en conformidad a las atribuciones contenidas en los estatutos del colegio. Cabe recalcar que el artículo número 3 de la resolución número 4, tomada el 4 de octubre de 1978, fue por decisión unánime por 12 contadores de la Junta. Gracias. Eso sería todo. Feliz carnaval.